Cadena Ser Andalucía. Espacio de encuentro. Miguel Doña. Sí, señor, aquí estamos un sábado más, gracias a Dios. Para contarles cosas de inmigración y sobre todo de solidaridad en su radio de Andalucía, en la Cadena Ser Espacio de Encuentro. Se llama cada sábado de 1:30 a 2. Esta es la edición 682. Ya caminamos hacia las 700. 14 años más, de 14 años en antena ininterrumpidamente. Sábado 12 de junio y vamos a hablar de muchas cosas que iremos desgranando, pero mejor no perder tiempo y que escuchen ustedes el instrumento de la semana. ¿Alguno sabe cómo se llama? A ver si aquel del fondo. Efectivamente, el didgeridoo. Es música de Australia. El enemusicólogo de Espacio de Encuentro, Pepe Belmonte, sigue con los aerófonos. Dicen que puede tener de 4.000 a 40.000 años. Didgeridoo. Bueno, son los argumentos de Espacio de Encuentro en este 12 de junio con los saludos de Miguel Doña desde ahora hasta las 2 de la tarde, la media hora más solidaria de la radio. Cadena Ser Andalucía. Espacio de Encuentro. Miguel Doña. Un programa que nos gusta comenzar siempre con la sapiencia del abogado Max Adam. ¿Qué tal, abogado? ¿Qué tal, Miguel? Oye, ¿inmunizado ya o no? Bueno, pues aún me faltan unos días porque dicen que la inmunización definitiva se produce entre 7 y 10 días después de la vacuna. Pero sí, ya me he puesto la segunda dosis este miércoles. Me han puesto la Moderna, así que ya me siento más moderno. No sé si se me nota. Pero en fin, ya somos muchos vacunados, afortunadamente. Es que fíjate qué notición. Se dice que la primera dosis ya la tenemos puesta casi la mitad de los españoles y de los residentes en este país, evidentemente. Sí, señor, sí. No deje de ser una gran noticia, a ver si nos inmunizamos todos. A ver. Y otra gran noticia es la que hemos podido ver esta semana con titulares como que la justicia abre la vía para regularizar a miles de inmigrantes o que el Supremo fuerza al gobierno a tener a la gente documentada. Y me gustaría explicar esa noticia a los oyentes. Bueno, ¿recuerdas bien la polémica que hubo sobre el arraigo laboral? Sí. Aquella figura cuyos extranjeros que estaban 2 años en España y que demostraban las relaciones laborales durante un tiempo inferior a 6 meses podían regularizarse. Pues bien, acuérdate que en el mes de marzo comentamos que hubo una sentencia que iba a ser revolucionaria en el sentido de que demostrar las relaciones laborales, como decía el reglamento, que solo se podía hacer a través de un acta de inspección de trabajo o de una resolución judicial, pues iba más allá esta sentencia y decía que se podía demostrar por cualquier medio válido en derecho. ¿Te acuerdas, no? Bien, pues luego, el mes pasado, hubo 2 sentencias más en ese favor que hizo que esta semana haya salido una instrucción de la Secretaría de Estado sobre el arraigo y cómo practicar ese arraigo. Y lo que añade esta instrucción son una serie de puntos que quiero resumir. El primero de ellos es que esas relaciones laborales tienen que producirse dentro de los 2 años anteriores a la petición de la documentación, que no vale cualquier relación laboral, sino que tiene que ser una relación por cuenta ajena y que no todo el mundo puede regularizarse, sino que tiene que tener una jornada mínima de 30 horas semanales, que no valen los estudiantes, ni los que tienen una formación no reglada. En fin, eso respecto a lo que es la relación laboral. También nos dice que debe de pedirse siempre cuando está en situación irregular el extranjero, es decir, que no puede tener una situación de alta en seguridad social, aunque la haya solicitado, y que se va a pedir la colaboración evidentemente de las inspecciones de trabajo en este sentido, por lo cual hay que tener mucho cuidado tanto por parte del extranjero como evidentemente de la empresa. Y finalmente lo que sí dice a las oficinas de extranjeros es que abusen un poco de la inadmisión de la solicitud, es decir, que aquellas personas que no presenten un contrato, un pasaporte en vigor, o que no presenten los penales, o que no acrediten bien lo de los 2 años, lo que podía haberse subsanado, pues aquí dice que se inadmita. Va a ser problemática, porque yo creo que muchos van a intentar recurrir a esta instrucción, pero bueno, en cualquier caso, mis consejos de esta semana allá van. A los extranjeros que evidentemente estén afectados, que recuerden, situación irregular, penales de su país, acreditar 2 años, acreditar la relación laboral, y en ese momento sí lo presenten. Si no lo presentan sin esto, pueden inadmitirse. Igualmente las oficinas de extranjeros que no abusen de las inadmisiones, que se trata de regularizar a las personas, no de volver a meterlas en el hoyo. A los asesores laborales y abogados, caso a caso, que miren bien la situación de irregularidad, que miren bien los fijos discontinuos, que miren bien los solicitantes de asilo, todas esas particularidades. Y por último, a los tribunales, pues que al final acabarán
muchos de esos recursos ahí y que haya una interpretación adecuada a derecho y que permita pues todas estas dudas que tiene la instrucción pues ir más allá. Y por último, concluir en que yo creo que se ha perdido una gran oportunidad para regularizar a mucha gente y que bueno, que al menos que se pueda regularizar todo el que cumpla los requisitos de esta instrucción. Y a todos los oyentes que disfruten de esta semana calurosa y que no se olviden que seguimos en pandemia y que hay que seguir con las medidas de seguridad. Adiós. Adiós. Max Adam, el abogado. Bueno, pues esta regularización vendría muy bien, ya no solo para el propio inmigrante, sino para la economía nacional. Alguna vez en Espacio de Encuentro hemos dado algunos datos sobre la importancia económica de los que vienen. Nos ayudan a las pensiones, nos ayudan al progreso. Caminante tú que llegas. Estamos en tiempo de caminantes. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. A nivel mundial hay 541 millones de trabajadores jóvenes entre 15 y 24 años. Ellos representan más del 15% de la fuerza del trabajo del mundo y padecen una tasa de accidentes no mortales hasta un 40% más alta que los trabajadores adultos mayores de 25. Entre los trabajadores y jóvenes hay 37 millones del grupo de edad entre 15 y 17 años que realizan trabajos peligrosos, por no contar los niños, los pequeñitos que también trabajan en algunas partes del mundo. Precisamente vamos a poner el foco en Paraguay. Para tratar el tema, Pilar Cram va a hablar los próximos minutos con Josué Díaz, técnico de programas de ayuda en acción en Andalucía, sobre un programa desarrollado con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional contra el Trabajo Infantil. Así que, Pilar, preséntanos a nuestro caminante de esta semana. Buenas tardes. Hola, Miguel, muy buenas tardes. Nuestro caminante de esta semana es Josué Díaz, técnico de programas de ayuda en acción en Andalucía, y he querido hablar con él porque hoy, justamente hoy, 12 de junio, se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y Ayuda en Acción tiene una importante trayectoria en el desarrollo de iniciativas para combatir la situación de trabajo infantil peligroso y las formas contemporáneas de esclavitud infantil en las que se encuentran miles de niños y adolescentes en diferentes países del mundo. Concretamente, en la actualidad, Ayuda en Acción está desarrollando un importante trabajo en este sentido en Paraguay, donde el criadazgo, una explotación laboral encubierta, arroja miles de niñas y adolescentes al trabajo doméstico como internas, siendo explotadas tanto laboral como sexualmente. Muy buenas tardes, Josué. Muy bienvenido a Espacio de Encuentro. Hola, Pilar. Buenas tardes. Lamentablemente, la situación que acontece con la infancia en Paraguay es común en varios países latinoamericanos. ¿Por qué Ayuda en Acción decide trabajar concretamente en Paraguay? Bueno, realmente nosotros como Ayuda en Acción trabajamos en otros países de América Latina, concretamente en 11 países, por la promoción y protección de los derechos de la infancia. En Paraguay hemos querido poner el foco en la erradicación del criadazgo por varios motivos. En primer lugar, por la gravedad que supone esta práctica, porque es una peor forma de trabajo infantil que deriva a menudo en violencia sexual, en trata con fines de explotación sexual comercial y en esclavitud, y porque afecta a 47.000 niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar, porque es una práctica invisible y que está muy arraigada y naturalizada social y culturalmente. En tercer lugar, porque es una práctica que afecta principalmente a las niñas. Y en último, porque nos ayuda a denunciar la realidad que hay oculta tras el trabajo infantil doméstico, con una forma contemporánea de esclavitud y de servidumbre, que no solo se da en el Paraguay, y por eso, trabajando desde Paraguay, pensamos que nos ayuda a visibilizarlo a nivel global. Josué, explícanos por favor qué significa concretamente el criadazgo y cómo algo que a los ojos de los padres biológicos podría ser una solución que les permitiera una vida mejor en las ciudades, termina transformándose en un infierno para estas niñas y adolescentes. El criadazgo es una práctica por la cual un niño, una niña o un adolescente convive con una familia que no es la suya. Recibe alimentación, recibe casa y en teoría también recibe educación a cambio de un trabajo doméstico que generalmente no sería remunerado. Se da principalmente en entornos de familias empobrecidas en contextos rurales, a partir de las cuales entran en contacto con familiares remotos, con conocidos o incluso con redes de trata y explotación sexual que están constituidas y tienen presencia en esos entornos comunitarios.
En la práctica, estos niños, estas niñas, estos adolescentes no van a recibir un buen trato en estos hogares, no van a recibir educación y acaban siendo víctimas de todo tipo de abusos, de maltrato, de violencia sexual, incluso de trata con fines de explotación sexual y de trata con fines de explotación laboral, porque al final ese trabajo doméstico que hacen en los hogares acaba siendo en condiciones de esclavitud. Concretamente hay 47.000 niñas, niños y adolescentes y 9 de cada 10 niñas que han estado en situación de criadazgo han sido además víctimas de violencia sexual. ¿Cuál es la prestación que brinda Ayuda en Acción junto con la Fundación Buen Pastor para que estas niñas puedan salir de la situación en la que están y cómo llegan las niñas a ustedes? Las niñas y adolescentes llegan al centro de acogida de la Fundación Buen Pastor, que por cierto es el único centro especializado en la atención de la violencia sexual de todo el país, derivadas por los propios servicios sociales, que son quienes hacen el trabajo de identificación y luego de derivación al centro. La filosofía del centro de acogida o del albergue es que sea un espacio transitorio, es decir, un espacio de recuperación emocional, de recuperación física, de recuperación de su salud, para que se puedan incorporar posteriormente, reinsertarse social, laboralmente, en un entorno de una manera naturalizada. Para ello, pues trabajamos mucho la recuperación emocional, generar un entorno protector, de buen trato, y también, por supuesto, estamos trabajando en un enfoque más de formación ocupacional, que sean capaces de desarrollar o fortalecer capacidades para luego construir un plan de vida que les permita también, por supuesto, trabajar y reinsertarse, si es posible, en el núcleo familiar, del que nunca debieron salir. Josué, ¿cómo ha sido la acogida de esta intervención por parte de las autoridades paraguayas? Bueno, pues lo cierto es que desde el diseño del proyecto en Ayuda en Acción nos planteamos que la intervención debía de hacerse como un proyecto que permitiera fortalecer al Estado y a las administraciones públicas en calidad de garante de derechos. En ese sentido estamos trabajando estrechamente con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, también con la Corte Suprema de Justicia y con el Ministerio de Educación. Y además estamos trabajando en el desarrollo y en la capacitación de planes a nivel departamental y municipal para que incorporen en la atención a la infancia ese abordaje para identificar, prevenir, erradicar el criadazgo, siempre enfocándolo como una peor forma de trabajo infantil que debe ser visibilizado y que debe ser denunciado desde los territorios. Así que, de alguna manera, podemos decir que el proyecto está siendo acompañado por la Administración y por el Estado del Paraguay, que, por cierto, es importante mencionar que cuenta esta intervención con la financiación de la Junta de Andalucía. Y por último, me gustaría saber cuáles son los resultados que se han logrado hasta ahora. Concretamente estamos brindando atención directa a 65 niñas y adolescentes en el albergue. Niñas que, como decía anteriormente, son víctimas de criadazgo, de violencia sexual, de trata. Además, hemos conseguido que en 14 departamentos del país se cuenten con planes actualizados para la promoción y defensa de los derechos de la infancia que incorporan en el abordaje de sus políticas, en el abordaje y la implementación de sus políticas públicas, toda una línea para prevenir y erradicar el trabajo infantil, concretamente el criadazgo en sus territorios. Luego, de la mano de los poderes públicos, hemos capacitado y proveído de herramientas prácticas a 1.700 docentes y educadoras sociales y a 300 operadores jurídicos para que en el desarrollo de su trabajo tengan mayores capacidades para identificar, promover, defender y restituir en sus derechos a los niños, niñas y adolescentes que sean víctimas de una de las peores formas de trabajo infantil como es el criadazgo. Muchísimas gracias, Josué, y enhorabuena por el gran trabajo que está desarrollando Ayuda en Acción en Paraguay con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación. Realmente esta iniciativa debe ser un orgullo para todos los andaluces y ojalá que en algún momento dejemos de hablar de la explotación laboral infantil. Un fuerte abrazo desde Espacio de Encuentro. Muchas gracias, Pilar. Agradecemos el espacio. Gracias a usted, Josué Díaz, técnico de programas de Ayuda en Acción. Pues ya nos hemos enterado todos qué es el criadazgo. A mí me recuerda una práctica habitual aquí en tiempos de posguerra, donde también cuando una familia no podía mantener a un niño, se lo cedía a otra persona. Una desgracia. En el albergue, 65 niñas de 14 departamentos de Paraguay. 47.000 niñas en Paraguay sufren estos abusos, ¿no? Cambiamos de argumento. Vamos a hablar con el doctor del equipo.
Se trata, como saben, cada semana de el doctor Manuel Contreras, especialista en emergencia y catástrofes, coordinador general de la Fundación Madrazo, que colabora en todo el mundo. Hoy nos va a contar algo muy interesante. Hola, Doc. Hola, Miguel. Buenas tardes, Radio Escuchas y pandilla de Espacio de Encuentro. Es de vital importancia, y de eso los docentes tienen experiencia suficiente, que la transmisión de conocimiento y valores son los factores de educación, sensibilidad y cultura del individuo, que hacen crecer al ser humano. Decía Saramago, Premio Nobel de Literatura portugués: he aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto. Es un intento de colonización del otro. Qué buena frase de Saramago, ¿verdad? Uno tiene sus convicciones, pero no tiene por qué convencer al otro. Se me vienen a la cabeza muchos convencedores profesionales de religiones, de ideas, en fin. Bueno, ¿de qué quieres hablar esta semana, Doc? Quiero contaros la experiencia que la Fundación Madrazo lleva a cabo desde hace 2 años con la campaña de sensibilización a alumnos de enseñanza primaria y secundaria denominada Desmontando Bulos, y de la que estoy súper orgulloso de su implementación en los colegios e institutos de media España desde hace estos 2 años. Se trata de dar nociones y unas reglas pedagógicas generales para que cada noticia pueda ser cribada desde la seriedad y comprobación de su realidad. A cada noticia, presuntamente bulo o falsedad, se le aplica un test de comprobación que nos lleva a saber si es cierto o no aquello que se cuenta. Para ello nos nutrimos de realidades objetivas, datos oficiales y no manipulados, y llegamos a conclusiones verdaderamente certeras que nos hacen estar bien informados, y una persona bien y certeramente informada es libre. Es por eso que a algunos les molesta que la gente pueda llegar a ser libre y pensar diferente que otros, siendo la diferencia de criterios la riqueza de nuestra inteligencia. Pero hay gente que, aparte de estar aburrida y de absurdamente obsesionada con la antilibertad, que no asume que sus ideas no puedan vencer al contrario. Donde ellos ven pensamiento único, nosotros vemos diversidad. Donde ellos ven adversarios, nosotros vemos personas ricas en ideas. Alguien que sabe pensar es peligrosa. Por eso, el analfabetismo es un buen arma de guerra para los intransigentes. Desmontando bulos trata de enseñar a discernir la mentira de la verdad, y tomamos en el estudio de múltiples ejemplos con la que la vida, los medios de comunicación y las redes sociales nos bombardean diariamente de manera anónima e interesada. A aquellos que no soportan que la gente pueda tener opinión propia, sin ser condicionada por mentiras para tener razón, no les gusta que la gente piense o aprenda a pensar por sí solos. Es más fácil divulgar una mentira repetitiva que una verdad razonada. La Fundación Madrazo lleva 25 años, desde el asesinato de Manolo Madrazo, divulgando valores solidarios, empáticos y neutrales. Los derechos humanos, firmados por 195 países, entre ellos España, son nuestro centro de actividad y fin primero y último, que nos hace ver en el abrazo de Luna, de Cruz Roja, el abrazo de amor y compasión y solidaridad que un ser humano debe acariciar al que necesita reposo, con frío y hambre y sobre todo miedo. A aquellos que no entienden la campaña de Montando Bulos, les diremos que el primer bulo son ellos, y que los que enseñamos a pensar sin pretensiones ideológicas estamos en la razón y buen camino. Desde estas líneas os invito a leer, a investigar cada noticia y compartir los valores de solidaridad que la Fundación Madrazo y otras ONGs ejerce desde hace muchos años en pos de un mundo mejor, más tranquilo y lleno de paz. Espero que todos sepamos pensar por nosotros mismos lo que nos conviene y nos interesa en cada momento. Hombre, siempre. Siendo libres, nos hará mucho mejores. Espero que todos sepamos pensar por nosotros mismos lo que nos conviene y nos interesa en cada momento. Siendo libres, nos hará mucho mejores. La libertad, que siempre nos hace mucho mejores. Es una buena iniciativa esta de Desmontando Bulos que lleva a cabo la Fundación Madrazo. Alguna vez lo hemos contado, pero por si hay algún despistado, es que como has nombrado, Manolo, al doctor Madrazo, el doctor Manuel Madrazo murió tiroteado en Ruanda, cuando las revueltas de Ruanda, en compañía precisamente del doctor Contreras. Y llevan a cabo una labor magnífica en la República Democrática del Congo sobre todo, y también en Guatemala y
y otros países que tienen cualquier necesidad de emergencia. Vamos a escuchar el didgeridoo, se llama así. Manolo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Y ahora sí, vénganse con nosotros a Australia. Esto es el didgeridoo. El didgeridoo o didgeridoo es un instrumento de viento, aerófono ancestral de Australia. Pero mejor que sea el profesor de música, etnomusicólogo, doctor en pedagogía de la música, sabe cómo enseñar la música a sus alumnos del aula de música Espacio de Encuentro, José Carlos Belmonte, Pepe Belmonte, quien nos lo cuente. Hola, Pepe. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Con este instrumento tan extraño, extrañísimo. Y además, mira, Miguel, ¿sabes quién se ha interesado vivamente por esto? No sé. Mira, pues lo hacía ella. ¿Tú quién eres? Soy Diana Domínguez, de segundo F. Domínguez Muriel, ¿no? Sí. Diana Domínguez. De segundo de eso, F. Fíjate, y se ha interesado por el... ¿Cómo se llama este aparato extraño? Didgeridoo. Didgeridoo, fíjate tú. Es un instrumento antiquísimo. Y ella nos va a decir qué es. ¿Qué es el didgeridoo? Es un instrumento primitivo de viento de origen australiano. Es parecido a una trompa. Se halló en Arnhem. Está hecho de madera y la mejor para fabricarlo es con la de eucalipto, aunque también se hace con bambú. Miguel, de eucalipto, eso que tú y yo tomamos los vaos, eso de cuando tenemos la voz mal. ¿Tus padres toman los vaos de eucalipto, eso, Diana? No. No, qué antiguos somos, tío. Sí. Tenemos que ir retirándonos ya porque nos vamos a ir tú y yo de la manita a retirarnos para ir a una isla. Yo estoy vacunado. ¿De dónde es el didgeridoo, has dicho? De Australia. Y escúchame, una cosa, dime algo más del didgeridoo, por favor, Diana. También dependiendo de su longitud, su sonido cambia. Cuanto más largo, más grave. Y puede medir entre 130 y 150 centímetros. Y es uno de los instrumentos más antiguos del mundo. Era utilizado en rituales, ceremonias, narraciones de cuentos, etc. O sea que fíjate tú la historia que tiene detrás el tronco hueco este del que se saca estos sonidos tan extraños. A Australia, fíjate tú. ¿Algo más, Diana? Que también se puede ensamblar conjuntamente con instrumentos de cuerda e incluso de viento. Ya eso son modificaciones más actuales. Pero qué cosa más curiosa, ¿verdad? Bueno, pues aquí seguimos. Ahora hemos empezado, si te das cuenta, con los cordófonos, seguimos con los aerófonos y en un futuro inmediato casi empezaremos con la percusión. Bueno, Diana, nos despedimos, ¿no? ¡Adiós! ¡Besito! ¡Besito! Y gracias, Diana Domínguez. Se supone que el didgeridoo tiene unos 2000 años de existencia, de acuerdo con la datación de algunas pinturas rupestres en las que aparece el instrumento, aunque los propios aborígenes australianos le dan una antigüedad de hasta 40.000 años. Con el didgeridoo nos vamos porque van a dar las 2 de la tarde y tenemos que despedirnos. Saludos de Miguel Doña en nombre de toda la cuadrilla y ya sabe, por favor, corra la voz y diga que la cadena SER en Andalucía tiene media hora semanal de espacio de encuentro, un rincón en la radio donde cada sábado nos conocemos, nos descubrimos, nos comprendemos, nos toleramos, aprendemos a convivir juntos, pero sobre todo aprendemos que el inmigrante no es el enemigo, sino todo lo contrario. Que pasen una buena semana, hasta el sábado que viene. Adiós. Espacio de Encuentro, un programa de la cadena SER Andalucía. Este lunes en la Fundación Tres Culturas y dentro del ciclo de la cadena SER, Andalucía tras el estado de alarma, encuentro sobre la protección social y la dependencia, con Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Yolanda de la Fuente, catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén, y Jesús Cubero, secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad, AESTE. Podrás seguirlo a partir de las 9:30 de la mañana por streaming a través de las webs de las emisoras de la cadena SER en Andalucía y el canal de YouTube de la cadena SER. Con la colaboración de la Junta de Andalucía. Asistencia por invitación. Cadena SER Andalucía.